Las posibilidades de caerse de un toro y nunca volver a levantarse son mucho más altas de lo que a cualquiera le gustaría. Incluso cuando las probabilidades están completamente en su contra, los vaqueros se montan en los toros y cabalgan. Uno podría llamarlo abandono imprudente, o simplemente una adicción a la adrenalina. Pero en última instancia, es innegable que montar toros es un arte, uno que ha matado a muchos. Y Jason Gustavo Artavia Vázquez, desafortunadamente, sufrió el mismo destino en 2018. Era una tarde calurosa y soleada en el pequeño pueblo de Upala, ubicado en la provincia noroeste de Alajuela, en Costa Rica. La competencia anual de monta de toros estaba en pleno apogeo en la arena del rodeo del pueblo. Docenas de valientes vaqueros de todo el país habían venido a poner a prueba sus habilidades contra los feroces toros. Mientras que montar toros proporcionaba una oportunidad de gloria y dinero en premios, también era increíblemente peligroso. Muchos en la multitud habían visto o conocido a alguien que había resultado gravemente herido a lo largo de los años compitiendo aquí. Pero aún así, los jinetes seguían regresando por más. Jason Vázquez, de 28 años, era uno de esos jinetes. Había estado montando toros desde que era un niño, siguiendo los pasos de su padre y abuelo antes que él. Mientras que otros podrían haber encontrado un trabajo más seguro, para Jason no había nada más por lo que vivir excepto la descarga de adrenalina de esa monta de 8 segundos. No importaba cuántas veces lo arrojaran, lo lanzaran o terminara en el hospital, siempre regresaba por más. Su familia se preocupaba infinitamente por él, pero sabían que no había nada que pudieran decir que cambiara su opinión. Esto era su destino. El sol de la tarde golpeaba mientras Jason se dirigía a la puerta del chute, preparándose para montar en su próximo toro. Dijo una pequeña oración y tomó una respiración profunda para calmar sus nervios. Luego, con un gesto de aprobación al hombre de la puerta, entró en el chute y agarró fuertemente la cuerda. Segundos después, con una explosión de sonido atronador de la multitud, la puerta del chute se abrió y el toro salió disparado a la arena con Jason a bordo. Este toro en particular pesaba más de 1.500 libras de músculo puro y rabia. Su pelaje negro brillaba con salud y poder mientras pateaba furiosamente, dando coletazos en todas direcciones para deshacerse del irritante en su espalda. Jason se agarró con las piernas y la mano libre, manteniendo su cuerpo recto y equilibrado lo mejor que pudo contra los movimientos violentos. Pero el toro era un veterano experimentado que había derribado a muchos jinetes antes, y no iba a permitir que éste se quedara a bordo tampoco. Después de varios fuertes coletazos, el toro de repente se alzó sobre sus patas traseras, con los músculos tensos mientras intentaba retorcerse y sacudir a Jason. Pero el vaquero se aferró valientemente, balanceándose con el movimiento y balanceando su brazo libre para mantener el equilibrio. La multitud rugía más fuerte, al borde de sus asientos, mientras los 8 segundos pasaban a un ritmo agonizante. Entonces, con un último coletazo aún más poderoso que antes, el toro dio un último empujón y envió a Jason lanzándose hacia el cielo. Por el aire, voló, dando volteretas impotentes antes de estrellarse con fuerza en el suelo de tierra compacta de la arena. Un suspiro colectivo surgió de los espectadores mientras él yacía allí sin moverse. Los hombres de la puerta corrieron de inmediato y comenzaron a agitar sus manos, señalando para distraer al toro y llevarlo lejos del jinete caído. Un equipo médico corrió hacia el lado de Jason y comenzó a revisarlo en busca de lesiones. Después de unos momentos de tensión, lo levantaron suavemente en una camilla y lo llevaron rápidamente a la estación de primeros auxilios en el borde de las gradas. Mientras tanto, el toro seguía dando coletazos enojado hasta que los vaqueros lo sacaron de la arena, todavía lleno de energía furiosa por la monta. Pero la atención de la multitud ahora estaba centrada únicamente en Jason y esperando noticias sobre su condición. Amigos y familiares esperaban ansiosamente noticias, mordiéndose las uñas y rezando en silencio. Después de lo que parecía una eternidad, uno de los médicos finalmente salió con una expresión solemne. «Está vivo pero en estado crítico», dijo el hombre sombríamente. A juzgar por sus lesiones, ha perforado un pulmón debido al impacto con el suelo. Necesitamos llevarlo al hospital en Upala de inmediato para tratarlo antes de que su condición empeore aún más. Suspiros y llantos surgieron de las gradas ante el sombrío diagnóstico.
Los padres de Jason se aferraban el uno al otro llorando, angustiados ante la idea de perder a su único hijo. Todos sabían demasiado bien lo peligrosas que podían ser las lesiones por montar toros si no se trataban rápidamente. Con luces y sirenas sonando, la ambulancia se alejó rápidamente de la arena hacia el hospital, llevando la frágil forma de Jason dentro. Todo lo que quedaba por hacer ahora era esperar y esperar que el personal médico pudiera salvar su vida. En el hospital de Upala, los médicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a Jason en la sala de emergencias. Su pulmón perforado había provocado una hemorragia interna que amenazaba con ahogarlo desde el interior si no se drenaba y reparaba. A pesar de los esfuerzos de los médicos, él entregó el espíritu unas horas más tarde. La noticia de su muerte envió ondas de choque a su familia, amigos y los amantes del rodeo costarricense en general. Denny Flynn, el arquitecto de 31 años de Arkansas que monta toros con habilidad consumada, perdió el control en Salt Lake City en 1975, casi pierde la vida. Flynn era una estrella en ascenso en el circuito de rodeo. Apenas 3 años en su carrera profesional, a los 26 años, ya había acumulado más de $20,000 en ganancias. Todos decían que tenía lo necesario para ser campeón algún día, con sus reflejos rápidos como el rayo y su asiento firme. Pero en esa fatídica noche en Salt Lake City, todo el talento y la experiencia de Flynn no contaban para nada. Le había tocado un toro de rodeo masivo, un toro de la raza Braford que pesaba más de 2,000 libras. Desde el momento en que se abrió el chute, el toro estaba furioso. Se catapultó en el aire, retorciéndose y saltando de maneras que parecían desafiar la física. Flynn se aferraba con todas sus fuerzas, pero sabía que estaba librando una batalla perdida. Un toro cornudo lo lanzó al aire y lo empaló. El toro lo volvió a atrapar en el camino hacia abajo, haciendo que Flynn diera una vuelta completa antes de golpear el suelo. El crujido repugnante del impacto se podía escuchar incluso sobre el rugido de la multitud. Flynn yacía sin moverse mientras los asistentes del chute de desbaste corrían para apartar al toro. Con los reflejos de levantarse rápidamente y salir que todos los montadores de toros desarrollan, Flynn llegó a salvo a los chutes de desbaste donde, rodeado de vaqueros protectores, descubrió que sus intestinos colgaban de la pared de su estómago. El cuerno penetró casi un pie, ingresando en un ángulo, evitando por poco el corazón y los riñones. Fue llevado de inmediato al hospital en estado crítico. Los cirujanos trabajaron toda la noche para reparar el daño interno masivo y cerrar sus heridas. Durante días, la vida de Flynn pendió de un hilo mientras luchaba contra una infección grave. Pero a pesar de todo, su voluntad de vivir y volver a la silla parecía darle una ventaja adicional. Después de más de 2 meses de recuperación, Flynn desafió todas las probabilidades y fue dado de alta del hospital. Pero Flynn regresó al año siguiente, mostrando la determinación que el deporte requiere, y ganó el segundo puesto de la PRCA para el mundo en monta de toros detrás de Donnie Gay de Mesquite, Texas. Aunque casi había muerto, Flynn no estaba listo para renunciar. Su impulso y coraje inspiraron a muchos. Aunque nunca ha ganado un campeonato mundial en este peligroso evento, ha sido segundo 2 años adicionales en 1978 y 1980, ambas temporadas por debajo de Gay. Estuvo cerca en el 80. Las ganancias estacionales de Gay fueron más de $60,000 frente a los $59,451 del segundo lugar. Solo unos pocos cientos de dólares separaron el primero del segundo, mostrando cuán competitivo seguía siendo Flynn en los niveles más altos. En la 6ª ronda, un gran toro tal vez había sido ajustado demasiado apretado, tambaleó y cayó con Flynn. El jinete quedó inconsciente y fue llevado en una ambulancia una vez más. Pero recuperarse de las lesiones se había convertido en algo natural para Flynn. Estaba de vuelta al día siguiente cuando recibió un nuevo toro y su 7º toro. Montó ambos, anotando un buen 82 puntos en uno. Flynn simplemente siguió adelante a pesar del costo físico. El año 1981 fue uno de sus mejores viajes, aunque estaba tercero en la clasificación. Ganó tanto el campeonato de la National Finals Rodeo como los $10,000 del dinero de bonificación de la serie de rodeo Winston y también sufrió otro accidente en la arena.
Su determinación y perseverancia continuaron asombrando a los fanáticos y competidores. Para 1982, se estimaba que estaba ganando $29,000, solo unos pocos dólares detrás de Charlie Sampson de Los Ángeles, y le daba a Flynn un total de por vida de cerca de $350,000 por montar toros. No es una pequeña fortuna para una carrera que casi termina antes de comenzar realmente todos esos años atrás en Salt Lake City. No está mal para un tipo que nació y creció en una granja en Charleston, Ark, y que solo ganó $73 en su primer rodeo en 1968. 2 décadas después, Flynn había consolidado su lugar como uno de los mejores jinetes de toros que jamás haya subido a un animal. Su espíritu indomable frente a la lesión, el dolor y la pérdida había inspirado a fanáticos de todo el mundo. Ya sea que alguna vez ganara ese elusivo título mundial o no, Denny Flynn ya era un campeón. Era víspera de Año Nuevo, y la Sociedad de Exposiciones y Rodeo de Warwick en Queensland estaba organizando su evento anual de rodeo. Entre los valientes competidores se encontraba Huey Mills, un joven jinete de toros de 25 años de Nueva Gales del Sur. Poco sabía él que esta noche sería la última. Mientras Huey se preparaba mental y físicamente para la desafiante monta que se avecinaba, su familia y amigos lo animaban desde las gradas. Era un joven humilde, amigable y honorable que amaba la emoción de montar toros a pesar de los riesgos inherentes. Cuando llegó el turno de Huey, subió al chute con determinación en los ojos. La puerta se abrió y se encontró sobre un toro masivo y bronco. Durante unos segundos emocionantes, Huey se aferró con fuerza, su cuerpo en sincronía con los poderosos movimientos del animal. Pero luego, en un instante, todo salió mal. Huey fue arrojado desde el lomo del toro y al golpear el suelo, el animal enfurecido se volvió y se abalanzó hacia él. Con su enorme peso y cuernos afilados, el toro golpeó a Huey directamente en el pecho, causándole graves lesiones. La multitud jadeó horrorizada y los payasos del rodeo intervinieron rápidamente, distrayendo al toro y permitiendo que los paramédicos corrieran en ayuda de Huey. Fue atendido en el lugar, pero sus lesiones eran graves, y fue transportado de urgencia al hospital. Tristemente, a pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, Huey Mills sucumbió a sus heridas esa noche, dejando atrás una familia devastada y una comunidad de rodeo conmocionada. Las noticias de la trágica muerte de Huey se propagaron rápidamente, y los homenajes llegaron de amigos, compañeros jinetes y fanáticos por igual. Lo recordaron como un alma de buen corazón, un atleta talentoso y un hombre de familia devoto que murió haciendo lo que más amaba. Un amigo escribió en línea sobre la tragedia impactante, describiendo a Huey como una de las personas más agradables, humildes, amigables y respetables que he conocido. Su personalidad sencilla y su bondad genuina han tocado innumerables vidas, inspirando a otros a ser mejores personas. La Sociedad de Exposiciones y Rodeo de Warwick expresó sus más sinceras condolencias a la familia y amigos del competidor, reconociendo el difícil momento para todos los involucrados, incluida la sociedad, la Asociación Nacional de Rodeo y los compañeros competidores de Huey. A medida que la comunidad del rodeo se unió para recaudar fondos para los gastos del funeral de Huey, el apoyo y el amor por el vaquero caído fueron abrumadores. Personas de todos los ámbitos de la vida rindieron homenaje a su memoria, compartiendo historias de su valentía, su pasión por el deporte y su espíritu inquebrantable. Descansa en paz, vaquero. Mis condolencias a la familia, amigos y comunidad del rodeo, escribió un local, capturando el sentimiento de muchos. Otros reconocieron los riesgos inherentes del deporte, con un fanático señalando que este deporte da mucho, pero también puede quitar mucho al siguiente momento. En medio de esta tragedia, el legado de Huey Mills vivió no solo en los corazones de quienes lo conocían y amaban, sino también en el tejido mismo de la comunidad del rodeo de la que había sido parte. Su nombre se convirtió en un símbolo de valentía, resistencia y la búsqueda inquebrantable de los sueños, incluso ante un gran peligro. La comunidad del rodeo quedó devastada por la noticia del fallecimiento de Huey, habiendo esperado y rezado por su recuperación.
sus amigos y competidores inundaron las redes sociales con homenajes, compartiendo fotos y videos de Hue sonriendo encima de un toro con el brazo levantado en victoria. Hue era aclamado como un humilde héroe que dio todo por el deporte que amaba hasta el final. La Asociación de Rodeo y la comunidad local se unieron para recaudar fondos para la familia de Hue, para ayudar con los costos y honrar su legado en el circuito de rodeo australiano. En una helada mañana de invierno, cientos se reunieron para el funeral de Hue, lugareños y personas del rodeo de todo el país rindiendo homenaje. Su brillante silla de montar y guante de montar a toro fueron colocados sobre su ataúd cubierto con una bandera australiana. Mientras el ataúd de Hue era bajado a la tierra, un solitario corneta tocaba las notas melancólicas de Amazing Grace a través del campo. Todos los que conocían a Hue fueron cambiados por su luz, quedando con recuerdos de un jinete habilidoso y un verdaderamente buen hombre que se fue demasiado pronto haciendo lo que más amaba, montar toros bajo las estrellas. Hue Mills sería recordado para siempre como un héroe local por la comunidad de Warwick y el circuito de rodeo australiano. La historia de Hue continuó inspirando y motivando a generaciones de jinetes de toros, recordándoles los riesgos que tomaban, pero también la inmensa alegría y satisfacción que acompañaba el vivir la vida al máximo. Y aunque su presencia física se había ido, su espíritu permanecía, grabado para siempre en los anales de la historia del rodeo y en los corazones de aquellos que se atrevían a seguir sus pasos. Era una hermosa tarde en el pequeño pueblo del interior de Kununurra. El rodeo de mustering del Top End anual estaba en pleno apogeo, y más de 200 lugareños y visitantes se habían reunido en la arena del rodeo para el evento principal. Todos estaban emocionados de ver monta de toros de primera clase y experimentar la emoción y adrenalina del rodeo. Una joven pareja, Natalie y Sam, estaban allí con sus dos hijos pequeños, Aubrey, de 5 años, y Jacob, de 2 años. Había sido una semana larga en su estancia ganadera, y estaban deseando disfrutar de una agradable noche familiar fuera. Aubrey estaba contando emocionada a sus padres sobre los caballos que había visto antes y no podía esperar para ver monta de toros. Jacob estaba comiendo, helado, contento y absorbiendo todos los sonidos y vistas. Mientras tanto, los organizadores del rodeo estaban ocupados preparándose para el próximo evento. Los toros habían estado agitados todo el día en anticipación de la competencia, y un toro particularmente grande estaba resultando difícil de manejar. Mientras dos vaqueros luchaban por meterlo en el chute, el toro de repente se alzó y derribó a uno de ellos al suelo. Al percibir una oportunidad, el toro se liberó y se lanzó fuera del corral, directamente hacia la multitud apiñada que observaba desde la valla de la arena. En la multitud, Aubrey había convencido a sus padres de dejarla ir a bailar en línea con algunos de sus amigos en el medio de la arena. Natalie vigilaba atentamente a su hija mientras disfrutaba. Sam distraía al pequeño Jacob señalando las luces coloridas y las caras emocionadas a su alrededor. De repente, gritos de pánico estallaron al otro lado de la arena. Natalie y Sam se giraron justo a tiempo para ver al enorme toro romper la valla y avanzar hacia la multitud a toda velocidad. En un instante, se desató el pandemonio mientras más de 200 personas aterrorizadas se apresuraban en todas direcciones para alejarse del toro enloquecido. Natalie perdió de vista a Aubrey entre el caos, mientras la gente se empujaba y pisoteaba en su desesperación por escapar. Gritó el nombre de su hija frenéticamente, pero no podía verla ni oírla entre el caos. Jacob se aferraba a su padre, sollozando de miedo. Cerca, un grupo de niños se encontró separado de sus padres y se agrupó, llorando entre la multitud en pánico. Una madre joven perdió el equilibrio y cayó, solo para sentir a la gente corriendo sobre ella. Gritó de dolor, mientras varias personas la pateaban y pisoteaban accidentalmente en la confusión. Cerca de la valla, un anciano fue empujado hacia atrás por la multitud y cayó al suelo con fuerza. Grupos de amigos y familias fueron separados, gritándose los nombres, pero sin poder ver a través del mar de gente. A pesar de los mejores esfuerzos de los organizadores del rodeo para controlarlo, el toro continuó cargando descontroladamente, destrozando vallas y golpeando a personas en su frenesí.
A medida que el polvo comenzaba a asentarse, los gritos y llantos comenzaron a surgir entre la multitud. Natalie vio un pequeño grupo de personas arremolinadas sobre algo en el suelo a poca distancia. Su corazón se le subió a la garganta. Era Aubrey, yacía inmóvil con personas paradas alrededor en estado de shock. Corrió hacia allí y se abrió paso para encontrar a su pequeña niña aturdida y llorando con rasguños sangrientos por todo el cuerpo. La tomó desesperadamente en brazos, la revisó, sollozando de alivio al ver que Aubrey parecía estar bien, aunque muy afectada. Cerca, un anciano inconsciente recibía RCP de algunos vaqueros. Docenas de personas heridas y llorando estaban esparcidas alrededor, cuidando varios cortes, moretones y extremidades torcidas. Los médicos del rodeo actuaron rápidamente, corriendo con kits de primeros auxilios y camillas. El abuelo gravemente herido fue llevado en camilla a la ambulancia que lo esperaba, aún sin recuperar la conciencia. También se atendió urgentemente a varios niños que sufrían múltiples heridas por el pisoteo. Entre los gemidos y lamentos surgieron sonrisas aturdidas de alivio de aquellos que escaparon relativamente ilesos. Natalie abrazó a Aubrey con fuerza, llorando al pensar en lo cerca que estuvieron de la tragedia. Sam finalmente encontró a Jacob aún aferrándose a mujeres cercanas, sollozando «papá», una y otra vez. Reuniéndose como familia, se consolaron mutuamente, temblando ante el horror de lo que acababa de suceder. En las próximas horas, los servicios de emergencia recibieron más de 15 llamadas solicitando ayuda en la arena del rodeo. 2 ambulancias trabajaron frenéticamente para evaluar las lesiones y llevar a los casos más graves al hospital del distrito de Cununurra para su tratamiento. La sala de espera estaba abarrotada de personas angustiadas que buscaban ayuda médica y esperaban ansiosamente noticias de sus seres queridos. Los médicos y enfermeras trabajaron día y noche tratando una amplia gama de lesiones, desde cortes menores, esguinces y moretones, hasta hemorragias internas más graves, huesos rotos y conmociones cerebrales. Aubrey fue uno de los casos que requirió observación durante la noche. A pesar de tener solo heridas superficiales, el trauma de ser pisoteada la dejó muy afectada. Se aferró a sus padres, sollozando sobre el toro espantoso que había lastimado a sus amigos. Cerca, en la sala de pediatría, varios niños fueron admitidos con lesiones similares por ser aplastados en el tumulto. El anciano que había colapsado en la escena seguía en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos trabajaron incansablemente durante la noche para estabilizar su condición. Para la mañana, la verdadera magnitud del desastre se hizo evidente. Un total de 17 personas requirieron tratamiento hospitalario, incluyendo 5 con lesiones internas graves. Afortunadamente, ninguna de las lesiones se consideró mortal, pero milagrosamente podría haber sido mucho peor, dado que más de 200 personas se vieron envueltas en la mortal estampida. Los periódicos informaron en la primera página cómo un simple accidente se convirtió en una catástrofe fuera de control en cuestión de segundos. Surgieron preguntas sobre los protocolos de seguridad del rodeo y si se necesitaban mejoras para evitar incidentes potencialmente fatales en el futuro. En los días siguientes, una nube de tristeza pesaba sobre el pequeño pueblo mientras la gente lidiaba con el trauma. La escuela local realizó sesiones de consejería para los niños que habían asistido al rodeo. Muchos sufrían pesadillas, reviviendo el terror y el shock de esa noche. Los líderes comunitarios pidieron investigaciones urgentes para fortalecer los estándares de seguridad, considerando que fue pura casualidad que no se perdieran vidas. En reuniones privadas, los organizadores del rodeo reconocieron que los protocolos claramente habían fallado y que se debían aprender lecciones. Se comprometieron a implementar nuevas cercas, procedimientos de control de multitudes y mejores protocolos de manejo de ganado antes de la próxima temporada. Para Natalie, Sam y su joven familia, las heridas psicológicas tardarían mucho más en sanar. La alegre sonrisa de Aubrey había sido reemplazada por accesos de llanto y ansiedad por ruidos fuertes o multitudes. Sam se encontraba saltando ante cualquier movimiento inesperado. Se consideraban extremadamente afortunados de que su hija sobreviviera relativamente ilesa. Pero los recuerdos de esa horrible noche y los «¿qué hubiera pasado si?»
los atormentarían durante mucho tiempo.